La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Para analizar el tema está con nosotros Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Pablo, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela. Lo mismo digo, un gusto estar con usted en la audiencia de FM Mundo. Pablo, ¿ha logrado el sector empresarial conocer más detalles sobre el contenido de la Ley de Oportunidades Laborales? Nosotros no tenemos el texto definitivo. Lo que hemos hecho es escucharle al señor ministro de Trabajo en distintos foros, incluyendo obviamente el directorio de la Cámara de Industrias y Producción y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, en la cual él ha manifestado a grandes rasgos que va a contener esta propuesta de reforma que nosotros consideramos que es fundamental desde el punto de vista en que hay que combatir ese desempleo, hay que combatir esa informalidad y lo más importante, hay que dar oportunidades a los ecuatorianos a través de una legislación que sea moderna y que esté de acuerdo a las necesidades actuales. Ahora, Pablo, ¿le parece si analizamos estas tres reformas que ya sabemos que más o menos por ahí iría el espíritu de la ley, ¿no? Empecemos por el tema del cambio que va a existir en las utilidades. Antes de eso, quisiera recordarles a nuestros amigos oyentes que actualmente por utilidades las empresas en Ecuador pagan el 15% de las ganancias líquidas de cada compañía en el año y lo hacen de la siguiente manera: el 10% para todos los colaboradores y el 5% para las cargas familiares, que son los cónyuges, los hijos o también los hijos que tengan algún tipo de discapacidad, los hijos menores de edad, ¿no? Y con la reforma, según lo que se ha podido conocer, el reparto será el mismo del 15% de las utilidades, pero se hará en total para todos los trabajadores sin incluir a las cargas familiares, es decir, para todos el mismo monto. Esta reforma, ciertamente, como se la ve así, no afectaría a las empresas, pero sí en cierta forma a los trabajadores, sobre todo aquellos que son padres de familia, ¿no? A ver, justamente la idea que nos ha explicado el ministro, que nos ha dado a conocer, es que esta reforma en lo que va es para equilibrar, más bien no perjudicar, sino equilibrar a todos los trabajadores. Y nos ponemos ahora en cuenta a ver que hay personas que no tienen cargas familiares, que no tienen hijos, por ejemplo, o hijos dependientes. Entonces, esta reforma lo que permite es una igualdad y una equidad en el reparto de esas utilidades. Desde el punto de vista de la empresa, no se está suspendiendo este beneficio a los trabajadores, por el contrario, lo que se está haciendo es dar este reparto, digamos, equitativo por cabezas, por personas, por colaboradores, en vez de hacerlo esta digresión entre un 10% para todos y un 5% de acuerdo a las cargas familiares. Usted dice que se equilibra, como bien lo dijo, pues para la empresa queda exactamente igual. Igual tiene que disponer el 15% de las utilidades para los empleados, simplemente que ahora será equitativo para todos. Es decir, si tienes o no tienes cargas, si tienes o no tienes hijos, igual vas a recibir el mismo monto. Pero sí, en cierta forma, afecta a los que más gastan, a los que más necesitan, que son justamente los trabajadores que tienen hijos y aquellos que tienen a su cargo niños con discapacidad. Definitivamente, usted dice se equipara, se hace igual, pero no es igual, porque cuando un trabajador tiene hijos, pues la carga es mayor. Es interesante el razonamiento que usted está haciendo ahora y claro está, a primera vista esto sería así, pero también han existido reclamos por parte de ciertos trabajadores que dicen, oye, yo estoy haciendo la misma función, cumplo el mismo trabajo en la empresa y no estoy recibiendo el mismo nivel de utilidades en virtud de que yo no tengo cargas familiares. Soy soltero, soy viudo, en definitiva no tengo cargas familiares, ¿no es cierto? No importa el estado civil, pero no tiene cargas familiares. En ese sentido, entonces, esta situación yo creo que debería ser regulada de una manera en la cual haya el beneficio para quien presta el servicio dentro de la empresa, dentro de la compañía, y no para terceros, como sería el caso de las cargas familiares. O sea, el sector empresarial estaría de acuerdo en hacer igual para todos el tema de las utilidades. Nosotros como sector empresarial lo que hemos dicho es que las utilidades sin duda es un beneficio que está en la ley y que se debe tomar en cuenta como una, digámoslo así, carga más, un costo más para la empresa, para el empresario, y el destino ya de las utilidades en definitiva es un tema que tiene que regularlo la entidad, la autoridad pública, en este caso el Ministerio del Trabajo.
Conversemos ahora sobre el cambio en la jubilación patronal. Este es otro tema también que ha generado incluso mucha polémica, ¿no? Actualmente, el empleador paga una pensión mensual al trabajador cuando ha laborado en una misma empresa por 20 años o más de forma ininterrumpida. El cambio en la normativa, lo que se propone, contempla la creación de un fondo jubilar propio del trabajador que lo lleve conforme pasa a diferentes empresas y que podrá ser cobrado por el obrero independientemente, o por el trabajador, digamos, independientemente de donde labore. Es decir, así se cambie de empresa, ¿no? Que no esté continuamente en la misma, sino que así se cambie, esto se genera un fondo. ¿Cómo ve el sector empresarial esta posibilidad? Nosotros consideramos que este es un cambio muy positivo desde el punto de vista en que va a permitir que los trabajadores, las personas, podamos movernos de institución en institución prestando nuestros servicios sin que se merme ese derecho a un fondo más grande de jubilación que debe ser constituido. Sin duda, lo que está ocurriendo ahorita, y ponemos un caso práctico, una persona que a los 18 años empieza a trabajar en una empresa, ya a los 38 años tiene derecho a una parte proporcional de la jubilación y a los 43 años, cuando está en plena vida productiva, podría incluso jubilarse. No nos olvidemos que la jubilación patronal fue incluida en el Código del Trabajo cuando no existía el sistema previsional, el sistema de pensiones que lo mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como es en todo el mundo. Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que tiene este fondo de retiro, esta pensión jubilar, al trabajador que ha prestado sus servicios más de 20 años. Y nosotros consideramos que esto debería ser justamente sustituido por un fondo más fuerte de pensión que vaya directamente al beneficio del trabajador una vez que cumpla su vida profesional. A los 65 años establece en este momento el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social acogerse el beneficio de jubilación y también con el pago de aportaciones que deben hacerse por diversos años. Entonces, consideramos que es positiva esta reforma desde el punto de vista en que se va a fortalecer el sistema de pensiones y de jubilación de los ecuatorianos. Ahora, Pablo, entiendo que aún el gobierno no ha definido cómo se creará ese fondo jubilar, es decir, no se sabe todavía si debe crearse con solo los ahorros del empleado o deberá tener un aporte de los empleadores. ¿Cómo ven ustedes que sería la mejor forma? Mire usted lo que ocurre en este momento, Gisela. Las personas, ¿no es cierto?, que elaboramos, que prestamos nuestros servicios en una entidad, tenemos que hacer un aporte al Seguro Social, pero el empleador también lo hace. De esta manera se logra integrar un solo aporte que va a distintos fondos de seguridad social. El fondo de salud, el fondo de invalidez, el fondo de viudez, el fondo de retiro de pensiones. Nosotros consideramos que debería entonces fortalecerse ese fondo de pensiones para que se establezca claramente que los trabajadores que hemos aportado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando nos retiremos, cuando cumplamos la edad y los requisitos previstos en la ley, podamos tener una mejor jubilación y poder gozar y disfrutar de los años dorados, los años a partir de los 65 años, ¿no es cierto?, en la tercera edad de este fondo de jubilación más grande. Entonces, vemos que ahí podrían haber diversas alternativas. Una de las alternativas sería, por ejemplo, que exista un incremento tanto del empleador como del trabajador para fortalecer ese fondo de pensión, que nosotros hemos hecho algunos cálculos y algunas simulaciones. Ya en el pasado se empezaba a hablar de este tema, así es que podríamos tener una reunión técnica contando incluso con la ayuda y la experticia de la Organización Internacional del Trabajo en estos temas, que ha hecho una serie de investigaciones y de aportes para mejorar el sistema previsional, para mejorar el sistema de seguridad social y nuevamente esta pensión de retiro que debe ser absolutamente positiva y buena para los trabajadores y no, lamentablemente lo que está ocurriendo en este rato es que por este desincentivo que existe en la ley se desvinculan a trabajadores a los 18 años de prestar sus servicios. Justamente ese es uno de los problemas más graves que afectan a los trabajadores en cuanto a la jubilación patronal, que lo que sucede en la práctica es que las empresas tratan de deshacerse de los trabajadores que están por cumplir los 20 años, cerca de los 20 años laborando, para evitar que alcance la jubilación patronal. Esta reforma podría, en cierta forma, evitar ese abuso que es muy común de las empresas. Esa es la idea, y yo no estoy de acuerdo con llamarlo un abuso, sino que es una atribución que tienen las empresas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, Gisela? Y pongámonos en un caso práctico nuevamente que es importante. Una persona
un taller de costura, una tienda de abarrotes o una industria, una empresa, una organización, tiene un trabajador y se queda con ese pasivo laboral, y hay que hablar las cosas como son, es un pasivo laboral que queda para el resto de la vida del trabajador y de la empresa. Esto ha logrado la quiebra de varios negocios, de varias empresas a lo largo de la historia desde que se instituyó la jubilación patronal y sin duda es un riesgo para los inversionistas. Cuando hablo de inversionistas, son micro, pequeños, medianos o grandes. Es decir, es un riesgo que abarca todo empresario porque los derechos laborales, ¿no es cierto?, deben ser satisfechos y deben ser pagados no solamente por el empleador, sino incluso hasta por sus sucesores. Entonces, este es un tema que hay que tomar mucho en cuenta y sin lugar a dudas tiene que ser reformado en positivo, sin menoscabar los derechos de los trabajadores. Porque además, ¿cuál es la idea que nos ha dicho el ministro y con la cual obviamente eso es lo racional? Cualquier normativa va a ser efectiva desde el momento de su promulgación hacia adelante. No va a ser retroactiva. Quiere decir que todas las personas que ahora tienen sus derechos laborales se los mantienen. No puede ser retroactiva la ley. Ahora, pero Pablo, volviendo al tema que usted se refería de que no es un abuso, sino que esto está generando muchos problemas a las empresas. A ver, cuando un trabajador pasa de los 10 años, yo creería que se entiende que es un excelente trabajador, por eso la empresa lo ha mantenido por tanto tiempo, ¿no? Y si sigue hasta cumplir los 18, bueno, es que se ha vuelto una pieza clave o necesaria para el desarrollo productivo de esa empresa. Y si lo botas a los 18 no ha de ser porque es un mal trabajador, sino que simplemente no le quieres pagar la jubilación patronal. Así siendo claros. Las empresas y las organizaciones no tienen como giro de negocio contratar para votar gente. Todo lo contrario, las empresas invierten, las organizaciones invierten en su personal y lo capacitan para que pueda seguir manteniéndose en su puesto, agregando valor a la organización y agregando valor para sí mismo. Entonces, eso es un tema muy importante. De hecho, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que ocurre es que existe también una movilidad laboral muy importante que se ha dado en los últimos tiempos. Tal es así que apenas el 5% de toda la masa laboral del país se beneficia de la jubilación patronal. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que o hay desvinculaciones o hay movilidad laboral antes de cumplir esos 20 años o esos 25 años. Por lo tanto, esta es una institución, la jubilación patronal, que ya está sobre todo cubierta por el aporte que estamos haciendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, es importante hablar y analizar sobre este tema. Nosotros como sector empresarial lo que queremos es justamente debatir y analizar este tipo de modernización a la ley laboral que lo que va a permitir es la dinamización del mercado laboral y sobre todo incorporar a ese 5.7 millones de personas que en este momento no tienen un empleo. Hay que generar entonces una serie de dinamizaciones y de cambios que permitan incorporar al sector informal de la economía al sector formal. Pasemos al otro tema que no nos queda mucho tiempo, que es el de los nuevos contratos, ¿no? Que también estaría dentro de las posibles reformas o lo que más o menos se conoce de estas reformas. Con la actual legislación, el salario por contratos eventuales tiene un incremento del 35% del valor por hora del salario básico del sector que corresponda al trabajador. Eso dice la ley. En la reforma laboral, el gobierno planteará nuevas modalidades contractuales como el contrato por horas o contratos eventuales sin recargos y menos carga para las desvinculaciones laborales. Este punto definitivamente les quita un peso grande a las empresas, sobre todo aquellas que por la crisis han tenido que deshacerse de mucha gente porque ya no pueden más y les ha costado muchísimo dinero hacerlo. Era o quiebro más o menos, porque si no puedo desvincular no puedo continuar produciendo. Entonces, definitivamente le quita un peso. Pero ¿cómo lo ve usted en los derechos del trabajador que por años se ha luchado porque aquellos trabajadores que tienen un trabajo por horas también puedan tener un tipo de aseguramiento? Sin lugar a dudas, nosotros estamos a favor de toda la legislación que vaya en una dinamización del mercado laboral y que respete, y esto es un tema fundamental, se respeten los derechos de los trabajadores. Nosotros no queremos ningún tipo de precarización laboral como Cámara de Industrias y Producción o como Federación de Industrias. Pero lo que sí tenemos que analizar, Gisela, son los sobrecostos que existen, por ejemplo, en estos contratos que usted ha mencionado del 35%. Esto afecta directamente al micro y al pequeño empresario, al emprendedor, a todos absolutamente. Nosotros tenemos que lograr una legislación laboral que permita
que no solamente las 70,000 empresas que están registradas en la Superintendencia de Compañías puedan contratar, sino que los más de 800,000 empresarios, microempresarios que existen en este país registrados en el Servicio de Rentas Internas puedan generar oportunidades de trabajo y que todos los emprendedores, que son mucho más, puedan justamente pensar en hacer crecer un negocio y en contratar por lo menos a una persona. Esa es la manera en la cual nosotros tenemos que pensar. No podemos pensar solamente en las empresas grandes, medianas o pequeñas, las que están registradas en la Superintendencia de Compañías, sino tenemos que pensar en el sector empresarial. La manera en la cual tenemos que generar empleo en el país es a través del fomento de la producción, y la producción se genera con inversiones. Por eso entonces es fundamental generar un ambiente propositivo, y el gobierno lo está haciendo. Es muy importante lo que se está haciendo en temas de competitividad, en temas de atracción de inversión extranjera, en temas de agenda comercial, que va a permitir justamente atraer mayores inversiones al país y de esa manera generar mayor producción. Las leyes son importantes, pero no son determinantes en el momento de generar empleo. La producción sí es determinante para generar empleos de calidad en el país. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que la empresa privada es justamente la mayor generadora de empleo y hay que apoyar a que lo siga haciendo, ¿no? Y que no sienta esa carga tan fuerte luego de la crisis tremenda que tenemos, y eso nos favorece a todos para que se genere más empleo, pero también hay que cuidar justamente lo que usted dijo, que no se precarice el trabajo, que la gente trabaje en condiciones buenas para también tener un pan digno que llevar a su casa, ¿no? Porque el desempleo es muy grande hoy en el país. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Gisela. Un gusto estar con usted. Agradecemos a Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.